Muy bien. Continuamos con el programa. Presentar a la doctora Keren Flores. La doctora Keren Flores es cardióloga pediatra y realizó el posgrado de imagen cardiovascular. Actualmente trabaja en el ISSSTE y también atención médica privada con el tema de para el paciente con cardiopatía congénita, ¿cuándo resonancia, cuándo tomografía? Buenas tardes. Vamos a seguir con esto de la imagen en cardiopatías congénitas. Hemos visto ya cómo podemos ir diagnosticando y detectando la cardiopatía. La cardiopatía congénita, como comenta el doctor Cano, pues la verdad es que en México es la segunda causa de muerte en recién nacidos por malformaciones congénitas y en estas es la cardiovascular. Por lo tanto, la clínica y todos los datos y toda la información que tengamos va a ser muy útil tanto para el manejo precoz, el pronóstico también de los niños. Cuando tenemos una cardiopatía congénita, estos pacientes usualmente ya están diagnosticados mediante otro método de imagen. El doctor nos ha mostrado ya la sospecha clínica, nos ha mostrado algunos ejemplos de radiografía y también el ecocardiograma, que es con lo que tenemos contacto de primera intención. Nos hemos dado cuenta, ahora que nos ha explicado la doctora Dinora, el sistema secuencial segmentario con el cual podemos determinar con precisión el tipo de cardiopatía, pues nos damos cuenta que las cardiopatías congénitas tienen una gran variedad de anomalías anatómicas y estas no solamente son intracardíacas, también pueden ser extracardíacas. Por lo tanto, la gran mayoría de estas, una vez que ya han sido sospechadas o diagnosticadas parcialmente por otro método diagnóstico, van a generar una duda en el médico tratante. La necesidad de tomografía y resonancia magnética se va a basar en una cuestión específica, una duda en especial. En aquellas en donde se ha resuelto por completo mediante el eco el diagnóstico, se puede dar un tratamiento, pero no en todas las cardiopatías porque hay algunas más complejas que necesitan algún método de diagnóstico o de seguimiento, que para esto sirven estos métodos diagnósticos. La resonancia magnética es un método de imagen complementario. Es realmente inusual o infrecuente, o no lo he visto yo, que de primera intención un paciente se vaya, un paciente con cardiopatía congénita, directamente a una resonancia para saber qué tiene. Este paciente ya ha sido evaluado previamente, por lo tanto es un método complementario y es ideal en el estudio de las cardiopatías congénitas. Es ideal porque una cardiopatía congénita va a tener un abordaje inicial y va a requerir un seguimiento y evaluaciones consecutivas y la resonancia es un método ideal. Es el gol estándar para valorar la función ventricular, sobre todo en el ventrículo derecho, que al ecocardiograma es de más difícil precisión por los softwares utilizados actualmente y en aquel paciente que tiene ventrículo único. Nos permite cuantificar y evaluar cortocircuitos, como hemos visto en las charlas previas, evalúa flujos valvulares, permite la caracterización de los tejidos, el día de ayer que se habló de miocardiopatías, y sobre todo el seguimiento posquirúrgico. ¿Recuerdan esta tablita? Nos hablaba la doctora Dinora acerca del sistema secuencial segmentario. Es la forma más precisa, exacta y correcta de poder evaluar un paciente con cardiopatía congénita. Si lo hacemos en este orden y si lo hacemos de esta forma, vamos a obtener un diagnóstico preciso. Por lo tanto, una vez que tenemos un ecocardiograma y tenemos una duda, una limitante, ya sea porque el pequeñito tenga mala ventana, gracias a que los chiquitos tienen buen peso, tenemos mucha facilidad para hacer un diagnóstico, pero en niños más grandes, en adultos que pueden tener cardiopatía congénita, o en aquellos operados que ya tienen mucha fibrosis, o cables de esternotomía, u otras cosas en el tórax, es de difícil diagnóstico, entonces podemos acudir a este método de imagen. Es útil la resonancia en cardiopatías complejas y bueno, también nos permite valorar anomalías extracardíacas. Voy a poner algunos ejemplos de casos clínicos un poco más complejos. Aquí tenemos una paciente, es mujer y tiene 29 años. De inicio se le diagnostica una comunicación interauricular, sin embargo, el motivo de pedir una resonancia es porque primero tenemos una comunicación alta, tipo seno venoso superior, y al momento de hacerle el eco, es difícil poder valorar la llegada de las venas pulmonares. Se le pide la resonancia magnética y podemos observar, es un ejemplo similar al que puso el doctor Cano, que tenemos un circuito supracardíaco. En este diagrama podemos ver que las venas pulmonares, las 4, llegan a esta vena vertical creando un circuito supracardíaco y drenan todas a la vena cava superior derecha.
Lo tenemos aquí en esta secuencia de cine y aquí de flujo podemos ver la dirección que ésta lleva. Por lo tanto, tenemos una aurícula derecha muy dilatada y hacemos el diagnóstico de una comunicación interauricular seno-venoso superior con conexión anómala total de venas pulmonares, variedad supracardíaca. Aquí tenemos la angiografía estática y podemos ver que las 4 venas están llegando a este circuito supracardíaco que drena a vena cava superior. En este otro ejemplo tenemos una mujer y tiene 48 años de edad. ¿Qué nos llama la atención en este corte axial? Tenemos un tórax con un corazón en levocardia. Este ápex apunta a la izquierda, pero ¿qué nos llama la atención? Que hay una dextroposición secundaria. El corazón está echado hacia la derecha, en hemitórax derecho, y hay hipoplasia derecha. Entonces, para el clínico es difícil evaluar por ecocardiograma. También tenemos ahí un conflicto con venas pulmonares. Llama la atención en la radiografía de tórax la hipoplasia pulmonar derecha. Se solicita la resonancia magnética y podemos ver esta imagen. En este esquema vemos que las venas pulmonares derechas van a llegar a un circuito infracardíaco, que es la vena cava inferior. Este paciente tiene un síndrome que se llama cimitarra, que es una conexión anómala parcial de venas pulmonares a la vena cava inferior. Aquí vemos este circuito. Y llama la atención esta imagen, que al momento de verla y hacer una reconstrucción, podemos observar que el pulmón tiene una circulación directamente de aorta, que es una característica de este síndrome. Y entonces se hace el diagnóstico en esta paciente, que además cursaba con un poco de disnea y cianosis, una conexión anómala parcial de venas pulmonares, síndrome de cimitarra. Aquí tenemos otro caso. Es un paciente masculino, tiene 17 años y tiene soplo. Este es su eco y les paso el dato porque es paciente mío, 90 kilos. Entonces, imagínense esa ventana transtorácica, difícil. De alguna forma logramos evaluar, es lo que se ve mejor, el 4 cámaras. No hay otro corte en donde pueda yo ver la emergencia de los vasos, es muy dudosa, pero llama la atención algo anatómico. Cuando veíamos con la doctora Dinara la anatomía del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, comentaba pues que las válvulas siguen a sus ventrículos. Entonces, en este 4 cámaras llama la atención que esta válvula tiene una inserción superior y esta un poco más inferior. Esta es aurícula izquierda, aquí llegan las venas pulmonares, y esta es aurícula derecha. Entonces tenemos una discordancia atrioventricular. Aurícula derecha con un ventrículo izquierdo, no se alcanza a ver, pero tengo una inserción alta que me sugiere que es una válvula mitral. Aquí tenemos aurícula izquierda y esta es una válvula tricúspide. Este es un ventrículo derecho, se alcanza a ver un poco banda moderadora, que tiene insuficiencia. Y es el soplo, insuficiencia tricúspide, que es el soplo que vemos. Entonces tenemos ahí una discordancia atrioventricular. Este paciente realmente tiene un soplo, no tiene ningún otro síntoma, es un poco sedentario el muchacho, entonces pues no tiene mucha disnea, y se solicita una resonancia para valorar la anatomía. Y aquí la tenemos, aquí tenemos el corte en 4 cámaras y corroboramos aquí la inserción de las válvulas AV. Entonces tenemos aquí una aurícula izquierda, llegan las venas pulmonares, pero tenemos una válvula tricúspide, un ventrículo derecho, que lo vemos hipertrófico, y acá tenemos una aurícula derecha que conecta con un ventrículo izquierdo. Y entonces tenemos un primer diagnóstico que es una discordancia atrioventricular. Más adelante, al evaluar el origen de los vasos, tenemos este ventrículo izquierdo, que es un poquito más liso, y del cual emerge la arteria pulmonar, y aquí vemos la bifurcación de sus arterias. Y al evaluar el ventrículo derecho, más engrosado, que corresponde a este, pues tenemos la emergencia de la aorta. Cardiopatía, esto se le conoce como transposición corregida de los grandes vasos o doble discordancia. La resonancia magnética, como me comentaba en la diapositiva previa, es el gold estándar. Es el mejor método para valorar la función ventricular, porque podemos delimitar perfectamente el endocardio y podemos determinar de esta forma la fracción de eyección. Entonces, aquí tenemos los cortes. Usualmente para el ventrículo izquierdo podemos hacer
ejes cortos en sus porciones media, basal y apical, y de esta forma poder evaluarla. Y en aquellos en donde estamos evaluando el ventrículo derecho podemos utilizar ejes axiales para poder ver las tres porciones del ventrículo derecho, su tracto de entrada, su porción trabecular y su porción de salida. Es ideal la resonancia magnética en aquellos pacientes en donde tenemos que llevar el seguimiento en la función ventricular en aquellos pacientes con patología derecha, como la tetralogía de Fallot, de la que va a hablar el doctor Harold más adelante, la transposición de grandes vasos que comentó el doctor Cano, y también en aquellos pacientes que tienen fisiología de corazón univentricular, es decir, que en aquellos pacientes con ventrículo único, en donde se les lleva seguimiento y la función ventricular es un dato muy indispensable para poder continuar con los estadios de corrección. Aquí tenemos un paciente, este paciente está operado de Fallot. En este eje largo podemos ver un detalle, la aorta cabalga un poco sobre el septum, sin embargo ya está corregida. Aquí vemos aquí está colocado un parche y mediante la resonancia y en este corte podemos evaluar pues que no tenemos defectos residuales, no tenemos ningún cortocircuito residual. Asimismo es importante evaluar las ramas. A veces los pacientes con tetralogía de Fallot, cuando tienen estenosis pulmonar importante, se les tiene que hacer una fístula sistémico-pulmonar de primera intención. Entonces esto puede deformar la anatomía de las ramas pulmonares. Aquí vemos en esta secuencia un poquito de turbulencia, sin embargo la anatomía se encuentra bien, no se encuentra alterada. En este mismo paciente se pueden hacer los cortes axiales del ventrículo derecho y esto nos permite evaluar correctamente la función ventricular. Y no voy a abordar más en esto, nada más comentar que podemos hacer la cuantificación y evaluación de los cortocircuitos. Aquí vemos en este paciente que tiene un poco de insuficiencia, o mucho, y en la secuencia de flujo lo podemos corroborar. Y se puede cuantificar. Y de acuerdo a eso lo clasificamos. Ahora, tenemos otro tipo de pacientes con patología derecha. Este es un paciente con transposición de grandes vasos. Un detalle en los pacientes que han sido operados o cuando se nos solicita un estudio de control, es importante saber un poquito de sus antecedentes. ¿Qué cardiopatía es? ¿Y qué tipo de cirugía se le ha hecho? Porque en eso nos vamos a basar para ver qué cortes y qué vamos a evaluar en este estudio por resonancia magnética. En cuanto a la transposición de grandes vasos, existen dos tipos de opción para corregir. La anatómica, es decir, si mis arterias están en el ventrículo incorrecto, ¿qué hago? Corto, pego, las volteo y se acabó. Pero no todos los pacientes son candidatos. Entonces se tiene que hacer una corrección fisiológica. A lo mejor los grandes vasos no los puedo cortar y pegar, pero puedo hacer una redirección de flujo de venas pulmonares hacia el otro ventrículo para que tenga una adecuada circulación tanto sistémica como venosa. Entonces, en los pacientes operados de transposición con Mostard-Dosening, aquí vemos una redirección, por ejemplo, de flujo. Aquí vemos de ambas cavas hacia este ventrículo izquierdo, del cual sale la arteria pulmonar, y ya de esta forma hemos corregido fisiológicamente al paciente. Entonces, el objetivo de hacer o de solicitar una resonancia magnética, que va a tener cierta limitación, tal vez por el problema quirúrgico o por el antecedente quirúrgico, una ventana limitada al eco, vamos a observar o valorar obstrucción o fuga a nivel de este conducto o bafle. Vamos también a valorar cuánta insuficiencia tricuspidia, porque en estos pacientes pues el ventrículo sistémico va a ser el derecho y como no está creado para eso, en algún momento va a tener disfunción. Vamos a valorar dilatación del ventrículo derecho o falla. Aquí tenemos un ejemplo. Es un ventrículo morfológico derecho y estamos haciendo una redirección de flujo de las venas pulmonares porque de aquí sale aorta. Entonces está corregido fisiológicamente. Aquí tenemos una imagen, una angiográfica donde vemos que no existen turbulencias, defectos de llenado, alguna fuga. Y acá abajo, la redirección hacia el otro ventrículo. Entonces tenemos una adecuada corrección, no vemos datos de disfunción o insuficiencia que nos indiquen que el paciente tiene algún problema con su cirugía. Este es otro caso, es una paciente de 14 años, diagnóstico atresia tricuspidia. Aquí vemos, es un ventrículo único, solamente vemos la presencia de una sola válvula AB a la izquierda, que corresponde con un ventrículo características izquierdas, pero aquí tenemos una ausencia de conexión AB a la derecha, entonces el paciente tiene atresia tricuspidia. Al hacer los ejes cortos, vemos la función, vemos la movilidad y vemos las características y corroboramos que es un ventrículo izquierdo.
Estos pacientes con fisiología de ventrículo único deben de llevar varios estadios de corrección con el objetivo de que ese ventrículo solamente maneje la sangre arterial, es decir, el flujo sistémico. Y entonces al pulmón, toda la sangre por las cavas llegue directo. Y hay varios estadios de corrección. Hay una cirugía, la primera es una fístula, que se las voy a enseñar más adelante. La segunda es una cirugía de Glenn. ¿Qué es la cirugía de Glenn? Consiste en desconectar la cava superior y pegarla a la arteria pulmonar. Y este es un primer estadio de conexión, de corrección, donde podemos redirigir el flujo directo hacia la arteria pulmonar. Y aquí tenemos un ejemplo. La resonancia es ideal porque podemos ver en tiempo real si no existe algún defecto de llenado, algún problema en la anastomosis. Y aquí podemos observar que este paciente tiene un Fontan, que es el tercer estadio de corrección. El Fontan consiste en que la cava inferior también se va a desconectar, ambas a través de un conducto extracardíaco van a redirigir todo el flujo hacia el pulmón, y vemos todo este conducto que en la resonancia magnética nos permite evaluar la zona de anastomosis, el conducto como tal, que no existe algún defecto de llenado, alguna presencia de trombos. Algunos fontanes se tienen que hacer cuando son limítrofes para su realización, con alguna fenestra, un pequeño orificio en el túnel lateral, y le llamamos Fontan fenestrado, y también para esto es útil la resonancia magnética. Aquí tenemos un caso donde se ve que la fenestra está permeable. En cuanto dentro de las complicaciones de los pacientes con Fontan, pues algunos datos de estenosis en las zonas de anastomosis, como en este paciente, que cursa con cianosis, deterioro de la clase funcional. Y entonces la utilidad de la resonancia en el Fontan nos permite valorar la permeabilidad del circuito, zonas de estenosis, trombos, estenosis en ramas pulmonares, en venas pulmonares, alguna colateral, insuficiencia de la válvula AV única, la función ventricular y si existe o no la presencia de fibrosis miocárdica. Otro ejemplo es este paciente, es un paciente corregido de coartación, sin embargo, inicia días después con deterioro hemodinámico. Al ecocardiograma, pues el paciente tiene un tórax inestable, no es posible evaluarlo por eco, entonces el paciente puede pasar a la sala de resonancia magnética y podemos observar en la zona de la anastomosis pues la presencia de un trombo y aquí algunas colaterales que están llegando. Entonces otra patología en donde es útil la resonancia. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en este estudio? Pues bueno, la disponibilidad. No existe un resonador en todos lados. El precio también tiene que ver, es un poco más caro. La duración del estudio, estos estudios tienen mayor duración que una tomografía que es muy rápida. La necesidad de sedación o anestesia en niños pequeños, sobre todo porque necesitamos que haga apneas, que nos espere un ratito y pues un niño no aguanta 2 minutos sentado, mucho menos acostado 40. En un paciente grave o inestable, en estos pacientes, por ejemplo, de terapia o que salen de quirófano, que traen un montón de bombas de infusión y que traen monitores, pues bueno, no se puede meter de esta forma al resonador, o en aquellos que son inestables, que tienen datos de insuficiencia cardíaca, mucha disnea, que no aguantan estar en el decúbito mucho tiempo porque se ahogan y se tienen que sentar y se tienen que mover y no aguantan la respiración, también es una contraindicación. En aquellos pacientes que tienen marcapasos desfibriladores, actualmente ya hay una nueva tecnología con compatibilidad para resonancia, pero bueno, muchos de los pacientes no los tienen. En aquellos que tienen dispositivos metálicos, algún stent, porque esto va a generar silencio de señal en la resonancia y no vamos a poder evaluarlo, la presencia de arritmias incontrolables o claustrofobia, ¿no? Estas son como que las limitaciones que tendríamos por este método. Ahora vamos a hablar un poco de tomografía. Este estudio también es complementario, no se va a ir el paciente de primera elección al tomógrafo, ya hay una sospecha clínica o una sospecha ya por un ecocardiograma. Actualmente la tomografía se ha usado más para la evaluación morfológica en los pacientes con cardiopatías congénitas. Esto es gracias a las nuevas generaciones de tomógrafos, pues que han permitido que los pacientes no se vayan directo a alguna angiografía, que va a ser un poco invasiva y le va a generar mayor radiación al paciente, y entonces en pacientes pediátricos podemos utilizarlo ya con mayor frecuencia. Este método de estudio evalúa de manera rápida, sistemática y precisa el sistema cardiovascular, nos da una alta resolución específica
espacial temporal y permite el postproceso de las imágenes. Podemos sentar y evaluar a través de los planos ortogonales. También nos permite valorar vía aérea, parénquima pulmonar o caja torácica, y valora anomalías en vasos tortuosos y en aquellos de pequeño calibre como coronarias. Aquí les pongo un ejemplo. Es otro paciente con atresia tricuspidia, tiene 3 meses, muy flaquito, pesa 4.4 kilos. Aquí vemos la zona atrésica y al evaluarlo vemos que este paciente también tiene un defecto septal a nivel interatrial, interventricular, pero en este corte eje largo nos llama la atención que de este ventrículo principal sale un vaso grande, que es la arteria pulmonar, y de esta bolsa trabeculada sale un vaso más pequeñito, y esta es aorta. Al evaluar el arco aórtico nos encontramos que tenemos interrupción de arco aórtico, es un ejemplo que tocó el tema del doctor Luis, y aquí nos damos cuenta que por Z-score, que hablamos de los Z-score, está con hipoplasia importante de la aorta ascendente, y la aorta descendente, a través de un conducto arterioso, nace de la arteria pulmonar. Al momento de clasificarla, pues es una interrupción de arco aórtico tipo A. Aquí vemos exactamente cómo todos los vasos supraórticos salen de aquí y de aorta descendente ninguno. Este es otro caso, es un caso de los más complejos. Tal vez han escuchado un poco de las heterotaxias, que es como no solamente el corazón, todo está al revés. Todo lo que vean hay que evaluarlo perfectamente bien. Este es el ecocardiograma, es un paciente masculino, tiene 3 años y 9 kilos. La ventana transtorácica en el corte de 4 cámaras, pues bueno, es más o menos buena. Vemos solamente la presencia de una válvula, un ventrículo principal, y aquí vemos algo que llamamos aurícula única, no vemos septo. Al momento de pedir la tomografía a este pequeñito, pues bueno, solamente queríamos corroborar la anatomía, no necesitábamos algún otro dato, por eso se solicita. La ventaja que no lo vamos a anestesiar, lo podemos hacer rápido y el niño no tiene que estar acostado mucho tiempo. Aquí vemos y corroboramos que tenemos un defecto septal interatrial grande que le llamamos aurícula única, y vemos un ventrículo único que está ubicado a la derecha con apariencia o morfología izquierda. Entonces sería un ventrículo único izquierdo a la derecha. Y acá, uno muy chiquitito que se alcanza por acá a ver, y nada más. Y si nos vamos en orden, como nos enseñó la doctora Dinora, en orden secuencial segmentario, nos tenemos que regresar porque este niño tiene patología compleja. Entonces, podemos evaluar los bronquios. Este paciente tal tiene algo que se llama levoisomerismo, en donde podemos observar que existen los bronquios con características izquierdas, y al evaluar el situs abdominal tenemos un hígado en posición central. Si nos vamos con más detalle a las orejuelas, aquí las tenemos, base angosta, digitiforme, la de un lado y la del otro lado. Entonces son orejuelas levoisoméricas. Al ver los retornos venosos sistémicos, no vemos más que suprahepáticas, no vemos vena cava inferior, pero vemos una gran asigos dilatada que llega al techo del atrio prácticamente único. Al ver los grandes vasos, vemos que las arterias pulmonares son confluentes, pero terminan en pico de gaviota, es decir, tiene una atresia pulmonar. Este paciente ya fue, desde en la etapa neonatal, paliado, tiene una fístula sistémico-pulmonar, que aquí les pongo el diagrama. La fístula sistémico-pulmonar, que es el primer estadio de corrección en un ventrículo único, consiste en la realización de una fístula desde la subclavia izquierda hacia la arteria pulmonar. Como tenemos atresia, aseguramos el flujo al sistema, a la vasculatura pulmonar a través de esta fístula, y aquí la vemos. Sin defectos de llenado, con adecuada atenuación, entonces tenemos un Blaylock permeable. Otra de las opciones con paratomografía es aorta. Aquí tenemos esta paciente, tiene 12 años, y esta paciente tenía una coartación aórtica, no era candidata a cirugía, podía manejarse por intervencionismo. Se le colocó un stent y podemos valorar el stent mediante este método. Aquí se observa una reconstrucción volumétrica. Este es otro caso, esta es una niña, tiene 8 años de edad. Usualmente los Fallot en la etapa neonatal
comentaba que cuando tienen estenosis pulmonar importante se les tiene que hacer una fístula sistémico-pulmonar como la que les enseñé. Cuando el paciente se corrige, ya se le cierra la CIB, se le pone el parche y todo lo demás, se tiene que retirar esa fístula y esa fístula puede distorsionar la rama a donde llegaba. Entonces, muchas veces se tienen que hacer algunas otras medidas para poder hacer la reconstrucción de las ramas pulmonares. Esta paciente se le colocó un stent en la rama pulmonar izquierda, que de hecho se ve chiquita, hipoplásica todavía, y, bueno, pero permeable gracias al stent, y gracias a la tomografía podemos evaluar la permeabilidad del vaso y también ver la viabilidad del stent, que esté bien. Aquí vemos en este corte sagital de la rama cómo se encuentra, y podemos hasta hacer algunas otras cosillas con los equipos para ver los stents. La tomografía, en cuanto a las cardiopatías simples, porque hemos visto unas un poquito complejas, también es súper útil para poder evaluar el tratamiento de las comunicaciones interauriculares. Cuando tenemos una comunicación interatrial se puede valorar por eco transtorácico y valorar el cierre a través de un eco transesofágico midiendo el dispositivo que se puede colocar y si es candidato. La tomografía nos permite hacer un protocolo midiendo todos los bordes y de esta forma determinar con precisión si se puede cerrar de forma quirúrgica o se le puede poner un dispositivo oclusor. Y en cuanto a la evaluación de coronarias, la tomografía es un método excelente por su alta resolución espacial. Es ideal para definir no solamente el origen, también el curso y el trayecto. Al ecocardiograma es a veces difícil valorar, a veces nada más podemos ver los orígenes, pero no seguir los trayectos. Y visualiza, pues bueno, la tomografía de vasos pequeños a alta frecuencia, sin apnea. Aquí pongo algunos ejemplos de anomalías coronarias. Aquí tenemos la circunfleja, que se origina del seno coronariano derecho y tiene un curso retroaórtico para seguir su dirección normal. Esta se considera de alto riesgo porque puede estenosarse durante el estrés o el movimiento o el ejercicio. Y aquí tenemos otro tipo de anomalía en donde tenemos un origen único. Vemos un seno de Valsalva derecho que da origen a las tres coronarias. Entonces, en conclusión, con todos los ejemplos que hemos visto, la resonancia magnética es ideal en el seguimiento evolutivo de las cardiopatías congénitas, porque hay que repetir estudios, porque necesitamos estar muy al pendiente de algunos pacientes de acuerdo a su corrección, y tiene la ventaja que no utiliza radiación, es bien tolerada, segura, ofrece una imagen detallada del corazón, incluidas las cavidades, válvulas y estructuras adyacentes, es el gold estándar para función ventricular, caracteriza perfectamente malformaciones complejas, nos permite evaluar y cuantificar cortocircuitos y también la evaluación de flujos valvulares. Algunas desventajas, por llamarlo así, pues necesitamos sedación o anestesia en niños pequeños, el tiempo de adquisición es prolongado, la evaluación en el trayecto coronario está limitado, no está indicado en el paciente grave e inestable, igual si el paciente tiene marcapasos o desfibriladores o dispositivos metálicos, también en obesidad mórbida, pues no va a poder evaluarse al paciente, o si el paciente tiene claustrofobia. En cuanto a la tomografía, pues bueno, tiene alta resolución espacial, el tiempo de adquisición es rápida, nos permite un postproceso, es ideal en niños pequeños, sin necesidad de sedación o anestesia, es de elección en pacientes graves o aquellos que tienen dispositivos o implantes metálicos. La visualización tridimensional, origen y trayecto de las arterias coronarias nos hace utilizarlo como método ideal para valorar coronarias, permite evaluar la vía aérea y también el parénquima pulmonar. Y por último, pues las desventajas de este método es que la exposición a radiación ionizante, ya también hay protocolos y también gracias a los equipos podemos controlar esa situación, la necesidad de contraste intravenoso, evaluación funcional limitada, y no permite identificar cortocircuitos, pero cuantifica flujos a nivel, nos puede identificar un cortocircuito, una CIA, una CIB, una PCA, pero no nos cuantifica los flujos a nivel aórtico pulmonar. Y entonces, pues la decisión de hacer o de utilizar uno u otro método finalmente va a ser la disponibilidad que tengamos y que nos diga nuestro médico qué quieres evaluar, o cuál es tu duda. Y en base a eso, con todo lo que hemos hablado, yo creo que tenemos en nuestras manos el poder de utilizar el mejor método diagnóstico. Gracias.